que aquí sigo sin caer. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, que había llegado tarde, ¿eh? Bueno, de aquella manera, pero bueno, Alguien tiene que ser el responsable, ¿no? efectivamente. Está tocado. A ver, vamos a aquello de charlar, pero de la actualidad y a ser posible de una forma diferente que solemos hacer aquí, o queremos, por lo menos queremos, intentamos. Mm, Tú ujú. me dices, vamos a hablar de la corrupción. Yo te he dicho, más o menos normal, pero tú me has dicho que vamos a hablar de la corrupción sistémica, que no es lo mismo. Y además, que cómo se solucionaría esto. Pues deseo escucharte desde ya. Vale. Vale, Pero empiezo un poco por la actualidad, ¿no? Porque por donde tú quieras, tampoco. como quieras y a ver. Sí, y luego sacamos algunas conclusiones. Bueno, supongo que más o menos la mayoría de la gente que nos escucha asistió ayer a toda la sesión, a una parte de la sesión, etcétera, del control parlamentario, en el cual, así para definirlo rápido, porque seguro que habrán tenido muchos inputs y muchas imágenes, pues podríamos resumirlo o voy a resumirlo de la siguiente manera. Feijóo, el hombre que ve la viga en el, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Sánchez, el y tú más. Abascal y su matonismo, ¿no? Y Rufián y otros con el lema la izquierda no puede robar y, y cuando roba pues hay que arreglarlo, ¿no? Mm. Bueno, todo eso, como sabéis, tiene mucho que ver con lo que podríamos denominar el trío Calavera. Vamos a ver si es trío solo o es algo más, o es cuarteto, porque primero parecía que era dúo, y, y bueno, ya tenemos un trío que son de momento Coldo, Ábalos y Cerdán, que destacan no precisamente porque, bueno, el trío Calavera es una, es una utilización de una expresión real que era el trío Carabelas, que era un grupo que cantaba ya por los años 50 y una cosa así, no lo hacía mal con su música y eso. Y estos son los calaveras, pues porque evidentemente no hace falta que yo lo explique, bastante se está explicando y, y se está utilizando eh, a las mujeres, ¿no? Para acentuar gente que normalmente no se preocupa por las mujeres y su situación y sus condiciones, ni las que son imágenes, ¿no? Que dicen ahora mujer de imagen, que Mm. me he quedado sorprendidísimo con ese tema, ni las otras, ni las que se dedican profesionalmente a una cosa que no es la imagen, ¿no? Y tal. Bueno, estos tres personajes representan de alguna manera bueno, el machismo, el oportunismo de estoy en esta situación y voy a meterme para la saca todo lo que pueda, etcétera. Todo eso que en principio se supone que no esperamos de una persona que nos representa o que representa políticamente o que nos representa aunque no lo queramos, aunque no les hayamos votado, aunque no votemos o lo que sea, pero que también hay que decirlo, eh, sí representa al cuñadismo, ¿no? Es decir, es bastante normal eh, encontrarse con expresiones de aquellas, bueno, pues si yo estuviera ahí, Mm. pues yo también me llevaría algo y yo, Mm. vamos, mi familia, pues iban a trabajar todos y ese tipo de cosas. Es decir, que tenemos un sustrato muy interesante a nivel social en cuanto a lo que la gente puede considerar o no que
uno debe hacer en una situación de privilegio como es una situación política, ¿no? De privilegio en este sentido. Evidentemente eso hay como una especie de moral o de ética por la cual eso en la izquierda se ve mucho peor que en la derecha. En la derecha ya parece normal que eso sea así y de hecho pues tenemos una frase fantástica de un señor que me parece que nació por ahí o hizo su carrera por ahí donde tú vives y que vino a decir algo así como yo estoy en política A para, forrarme. para forrarme, ¿no? Mm. Es decir, eso es así, ¿no? Bien, bueno, todo eso más o menos lo conocemos y la gente lo ha visto, ¿no? Eh, Cuando yo hablo o cuando yo quiero hablar de corrupción sistémica, quiero hablar no para mejorar la situación que tiene Pedro Sánchez, que desde luego es francamente mejorable, ¿eh? Mm. Y seguramente que él ahora mismo se cambiaría por bastantes de nosotras y nosotros, sino un poco para que veamos el panorama en el que estamos, ¿no? ¿Vale? Ahora mismo el tema está centrado en ese informe de la UCO, del cual van a salir capítulo tras capítulo, y entonces esto parece una novela de Alejandro Dumas, ¿no? Lo digo porque no sé si la gente que nos escucha lo sabe, pero Alejandro Dumas escribió novelas eh, larguísimas, inmensas, o podíamos poner otros casos, pero se solían hacer como por capítulos semanales y eso se enviaba a América y entonces a América o a otros, a cualquier, en el caso de Dumas, pues desde París a otras zonas de Francia, la gente estaba esperando la semana siguiente que llegara el siguiente capítulo, ¿no? O lo que coloquialmente se llama la novela por entregas, que tuvo un éxito grandioso en el siglo XIX y que solo se parecería a lo que actualmente son las series que Mm. acostumbramos a ver y que también estamos esperando a ver el capítulo. Nos hemos vuelto tan ansiosos que no somos capaces de esperar y por eso queremos Mm. series en las cuales te las puedas devorar de golpe o ahora dos capítulos y mañana tres, etcétera, ¿no? Bueno, Mm. hasta ese punto estamos en la actualidad. Bien, dicho eso, pues evidentemente la UCO, y no solamente la UCO, sino quienes manejan estas cosas, ¿no? El juez en este caso y alguna otra mano que mece la cuna, pues va a estar dándonos carnaza eh, probablemente hasta agosto y quizás más allá de agosto, ¿no? Y aquí está el temor del PSOE a lo que pueda aparecer. De cierto o de no cierto es igual porque tú haces grabaciones y hemos llegado a un punto en que cualquier cosa que se dice en una grabación de hecho, es de facto asumible como verdadera, ¿no? Cosa muy rara, es decir, este trío y sobre todo los dos primeros que llevan más tiempo aquí en el candelabro, pues no merecen ningún respeto, pero evidentemente si dicen que le han dado 15.000 euros a no sé quién, pues hay que creérselo porque hay que creérselo. Bien, dicho eso, eh, pues ahí tenemos, hablando de corrupción, tenemos, por ejemplo, a Vox, ¿no? Tenemos, voy a hacer un pequeño repasito, ¿no? Vale. Tenemos, por ejemplo, a Vox con una multa de 862.000 euros, que no... 862.000 euros. Sí, Mm. sí, sí. 862.000 euros es una multa un poco considerable. Bueno, ¿quién le ha puesto esa multa? Pues el Tribunal de Cuentas, ¿eh? El Tribunal de Cuentas es un tribunal que se dedica a auditar las cuentas de los partidos políticos. Entonces, ese señor que ayer hizo de matón y que le dijo yo no tengo nada que ver con un personaje corrupto y que salió como amenazándole, pero evidentemente también buscando la foto, ¿no? Mm. Pues bueno, su partido, que no creo que él, su partido ha tenido o tiene que pagar esos 862.000 euros por donaciones irregulares. ¿Eh? Vale. Bien, donaciones irregulares, todo el mundo lo entendemos. Es decir, los partidos pueden tener donaciones
pero deben ser regulares, se debe constatar, hacer constar quién las ha hecho, qué cantidades son, hay unos límites de cantidades, etcétera. Bueno, este mismo partido, Vox, pidió hace relativamente poco un préstamo a un banco húngaro, mira usted por dónde, controlado por el señor Orbán, qué casualidad, de 6 millones de euros que devolvió a las escasas 24 horas. Bueno, pues una cosa de lo más regular del mundo, ¿no? Y por último, este partido, por poner solo 3 ejemplos, tiene una fundación que se llama Disenso, que es la única fundación de un partido de los conocidos, eh, que no sea partido de una única persona, en el cual la fundación es del presidente, que es al mismo tiempo el presidente de la fundación y el presidente del partido Vox. Y Vox ha hecho un traspaso de 9 millones de euros en los últimos 2 o 3 años a la fundación. La fundación creo que la han recordado, que estaba además a su nombre y apellidos y que él Sí, es sí, todo, el todo. único Sí, único manda ahí que controla. administrador, Mm, exacto. ¿Eh? mm. Fundación Disenso supuestamente es una fundación que se dedica pues a crear, digamos, a crear discurso para Ujú. Vox y otra serie de cosas, hacer convenciones y todo este tipo de cosas. Pero vamos, que este señor tiene, digamos, como se dice vulgarmente, los riñones bien apañados, ¿no? Ahí Mm. bien cogiditos. Bueno, por ir un poco más rápido en el caso del PP, porque Gürtel no sé qué, no sé qué, el novio de la mujer de y el otro, y además los regionales nos iríamos a una cosa un poquito larga. Leí hace poco que tiene 38 casos abiertos en estos momentos, ¿no? Pendientes de juicio Pendientes de juicio. de aquí a Efectivamente. 2030. Es decir, Sí, de aquí a sí. 2030 vamos a estar escuchando juicios por corrupción del Partido Popular. Es decir, que no se ha Bueno, acabado todo lo que sabemos aún sí, del Partido Popular. Aún no se ha acabado, ¿no? claro. Lo que pasa que aquí vamos a tener que empezar a poner en duda si vamos a escuchar tanto de eso como de lo que estamos escuchando en la actualidad, ¿no? Vale. Porque sin intentar salvar al Partido Socialista, que bastante problema tiene y que evidentemente lo tiene que resolver, está claro hay un interés mediático, y no solamente mediático, político, de los aparatos de Estado y de otras instituciones a exhibir estas cosas que han pasado y que seguramente han pasado, aunque el juez todavía no ha dicho nada, o sea, está recopilando datos y demás. Y bueno, lo único que ha pasado, sí, lo único que ha hecho el juez ha sido preguntarle a Santos Cerdán si iba a estar aforado o no para saber qué hacía con él, y alguna entrevistilla con ahí con el valenciano, con Ábalos. Sí. Bien, entonces, bueno, ese es el panorama, digamos, un poco que tenemos, eh, a, diciendo un poco sobre el tipo de estrategia pues que se ha posicionado Paje por un lado y el presidente de la comisión de la conferencia episcopal a favor del adelanto de elecciones. El Eh, presidente de la conferencia de la, episcopal, sí, el presidente de la también, conferencia. Sí, fíjate también la han que. llamado a esta misa al señor. Sí, 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 fíjate. Bueno, y vamos a escuchar a mucha más gente, ¿no? Mm. Um, digamos que por qué, y vamos ahora un poco a la estrategia política, ¿no? Eh, que no, vuelvo a repetir, que no se entienda que yo estoy aquí intentando salvar al presidente Sánchez. Eh, yo creo que el Kaiser, de la gente que yo he escuchado en los últimos días, este brillante periodista de origen argentino que trabajó para El País y que El País se lo quitó de encima precisamente por ser alguien que no comulgaba con ruedas de molino y cosas de estas, y que ahora trabaja para el periódico de Cataluña, Mm. se ha tenido que refugiar allí, aunque tampoco yo me fiaría mucho del periódico de Cataluña, pero bueno, el Kaiser sabrá.
de las valoraciones más interesantes que he escuchado de algún politicólogo o de algún periodista que se dedica a este tema, él habla de que el PP, que no tiene excesivas alegrías a la hora de lanzar estrategias, está recordando 1996, ¿no? Es decir, está recordando la caída de González. Y la caída de González, si os acordáis, fue con el váyase usted presidente y a partir de una serie de cosas que evidentemente merecían que González no siguiera siendo presidente, que eran muchísimas más que las que hay, por lo menos de las que hay en este momento sobre la mesa, ¿no? Es decir, Mm. ¿Mm? Y entonces, pues aprovecho este momento para recordar que el señor Paje, que pide las elecciones y que dice que el PSOE está en el peor momento de su historia reciente, pues no se debe acordar de los GAL, no se debe acordar de lo que le pasó a la Seizabala, no se debe acordar de lo que hacía el hermano del vicepresidente en Sevilla, etcétera. No se debe acordar de muchas cosas que a él, Y pues, de aquellos casos que se llaman Filesa, Matesa, también exactamente. Sport y etcétera, ¿no? Bueno, todo eso al buen hombre se le ha ido de la cabeza Mm. y tal, ¿no? Pero bueno, pero lo que parece interesante y lo que parece lógico y yo creo que se nota mucho tanto en la presión del Partido Popular como en la presión de Vox, porque ambos saldrían beneficiados, uno porque seguramente obtendría la presidencia del gobierno y otro porque sería absolutamente necesario para estar en el gobierno y por tanto, eh, pues imagínate a Abascal de ministro del Interior o alguna cosa así, que yo creo que se va a pedir eso, ¿eh? No creo que se vaya a pedir Bueno, cultura. hay quien dice que a lo mejor no estaban en el gobierno y apoyarían desde fuera. Sí, también, también. Todo depende, o sea, todo depende, bueno, para personas de estas que pueden devolver un préstamo de 6 millones así tan rápidamente, pues yo qué sé, cualquier cosa Hombre, puede ser. lo dicen algunos que dicen que bueno, que la derecha catalana o la derecha vasca podían apoyar al PP con la condición de que el Vox no entrara en el gobierno, que fuera un Ya, gobierno monocolor, pero que tuviera sí, apoyos desde fuera. Esa teoría sí, también se mantiene, ¿no? sí, sí. Sí, Bueno, porque en realidad todo el mundo, digamos, está ahora en cuál va a ser el escenario. sí. Es decir, González Mm. Sánchez se va a sacar algo de la chistera. Es decir, aquí hay varios escenarios, ¿no? Y acá vamos un poquito con esto, ¿no? Eh, bueno, quería comentar, no, lo hago antes de hablar más a fondo de la cosa, bueno, ya estoy hablando de la cosa sistémica, pero quiero hablar más profundamente. Pero bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Es decir, que lo de la UCO, la investigación de la UCO y la posible investigación que organice la Fiscalía y el juez no vaya más allá de aquí, ¿eh? O sea, más allá de aquí, bueno, parece que hoy ya sale, ayer, perdón, a la tarde ya salía otra cosa en el sentido de que Santos Cerdán tenía una empresa en Navarra, Mm. que se supone que el presidente del gobierno no conocía, ¿no? No sabía, que evidentemente él no ha declarado, porque si no, el presidente del gobierno sí lo debería haber sabido, y no solamente el presidente del gobierno, sino el resto de parlamentarios. Eh, eh, y bueno, entonces, que eso se quede un poquito donde está, es decir, que sea este trío el que ha manejado las cosas, o en todo caso pueda afectar pues algún gobierno territorial, sí, perdón. No, sobre lo de Sánchez Cerdán, por aclarar un poco, lo de Sánchez Cerdán es que ha firmado, parece ser un contrato con una empresa navarra, de que Mm, en el futuro él tendría la opción de comprar, pero que sí, aún no es el dueño de sí, esa sí. empresa. Y la Mm, UCO lo que ha pedido es que, visto todo esto, también se investiguen cuentas, posibles cuentas de Cerdán en el sí, exterior, ¿no? sí, Creo sí, sí. que eso también ha salido ayer por la tarde. Sí, Bueno, sí. Bueno, es más correcto como tú lo explicas, ¿no? Es decir, él ya se estaba guardando ahí un rinconcito para cuando pasara lo que fuera, ¿no? Es sí, decir, él que dejara la tenía política. un documento privado, digamos, Sí, sí. de ser dueño de la empresa. Vale.
si tenía que volver a Navarra, pues tuviera algo a lo que dedicarse y tal, ¿no? mm, Bueno, el caso es que, quiero decir, o la cosa se queda parecida a lo que es y Sánchez con su arte del birlibirlo que acaba de convencer a los que le ayudaron en tal, pues que va a ser más rápido en todo aquello que les ha ofrecido y que se van a hacer aquellas cosas progresistas y aquellas cosas no progresistas que él ha prometido a quien le apoyó, etcétera. Esa es una opción. La siguiente opción es que los informes de la UCO vayan bastante más para allá y empecemos a encontrar a otras gentes relacionadas con el gobierno, incluido el propio Sánchez, en el tema, con lo cual eso no lo aguantaría ni Cristo y por tanto habría una caída del gobierno y elecciones anticipadas, etcétera, ¿no? Estos son los panoramas y mientras que esto pasa, pues evidentemente a la derecha y a la derecha extrema, por lo que le interesa es ir azuzando este tipo de ambiente porque sabe, conoce, pues eso, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que dentro de los votantes de izquierda, y vamos a entender por izquierda también a la socialdemocracia, permitírmelo que hablemos así de manera más mm. vulgar y demás, pues que son más desafectos cuando pasan cosas de este tipo. Evidentemente cogerían al PSOE eh, en bragas, por decirlo también de una manera, o en calzoncillos, si preferís, para que no suene machista, y tendría muy difícil tener una persona o un personaje que se situara adelante y que pudiera hacer unas buenas elecciones, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, vamos un poco a profundizar, porque de esto vamos a tener tiempo para hablar. Y Mm, a lo mejor cada semana ya. se produce un tipo de idea. Dicho esto, me voy a referir a una expresión que también ha dicho el señor Sánchez en estas, después de apenarse y de compungirse por lo que había pasado. Él pronunció una frase que más o menos venía a decir: la corrupción cero no existe, ¿no? Y sería bonita si la corrupción fuera 0,5, ¿vale? Sí. Sería una frase bonita, ¿no? Eh, porque es un poco venir a decir, mmm, vamos a filosofar un poquito, la corrupción es intrínseca al género humano y por tanto estamos expuestas y expuestos a que alguien trinque, ¿no? Aunque sea de nuestra confianza y aunque haya hecho todos los votos de castidad y también el de pobreza, trinque, y de eso hay gente que sabe mucho más y tal. Bueno, es una manera de intentar salir del tema, y ahora sí vamos a la corrupción sistémica, pues de una persona que es el líder de un partido socialdemócrata que acepta las reglas del juego del modelo neoliberal en el que vivimos actualmente, o no sé si hay que llamarle así o ya hay que llamarle de otra manera, y que por tanto, bueno, considera que estas cosas se pueden producir y no entra, o sea, no hay ninguna intención realmente ética al respecto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, claro, por eso yo quiero hablar o quiero situar, aunque esto daría para una conferencia más larga, de la corrupción sistémica. El sistema capitalista es corrupto. Entonces, esa es la frase de la tarde y de la mañana y del día, ¿no? Debería ser. Lo que pasa es que esto ellos no se atreven a decirlo y por desgracia, en el arco parlamentario, la izquierda tampoco se atreve a decirlo, la más izquierda, ¿no? Tampoco se atreve a decirlo. Y esto es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso porque puede engañar mucho a la gente. ¿Y por qué digo que el sistema capitalista es corrupto? Voy a definir 4 o 5 cosas. El sistema capitalista se basa en la plusvalía y la plusvalía es una corrupción. Es decir, el que tú obtengas tus beneficios, tú me refiero no a ti y a mí, sino a quien obtiene grandes beneficios a través del trabajo de otras personas, es decir, de quitarles una parte del producto de su trabajo para obtener una plusvalía, para mí es una corrupción. La sociedad capitalista es corrupta
porque como ya explicó Greber muy bien en un volumen de 500 páginas, se basa, aparte de en la plusvalía, que eso es muy marxista, me encanta Greber porque él lo basa en buena parte también en la deuda y porque un sistema que se basa en que una mayoría de la gente tengamos deudas con una minoría de la gente, de la población, que además es la población más rica a través de los bancos, de los accionistas y demás, y que esa mayoría tenemos deudas porque no tenemos otra manera, a veces es un capricho, es verdad, pero en otras ocasiones no es capricho. Por ejemplo, tener una vivienda no es un capricho y eso hace que Es la una mayoría, necesidad, sí. efectivamente, y eso hace que la mayoría de la población en un momento u otro de su vida se haya tenido que endeudar, a no ser que tenga una herencia fabulosa de su familia o alguna cosa por el estilo, ¿no? Para mí es un sistema corrupto. Para mí es un sistema corrupto aquel en el cual se plantea que todo puede ser objeto de beneficio, es decir, donde una de las frases prioritarias en este momento es que una crisis es un nido de oportunidades, donde alguien puede hacer un vídeo como el que ha hecho el entorno del presidente Trump sobre Gaza y no solamente no nos rasguemos las vestiduras y tal, sino que lo comentemos como una gracia, ¿no? Como un, como un desafuero, pero al mismo tiempo como una gracia. Este es un sistema corrupto porque defraudar está bien visto. Es decir, la mayoría de la gente cree que debe defraudar le interesa tener el Estado para sus cositas, ¿no? Para que le dé tranquilidad, para que le protejan de determinadas cosas, pero considera que es normal que haya que defraudar y considera que es normal que nos defraudemos unos a otros económicamente y de muchas maneras, pero que no controlemos los pesos, intentemos vender una cosa que no tiene ese precio por un precio superior. Todo este tipo de cosas para mí significa que vivimos en una sociedad que es corrupta, donde el engaño y sobre todo el engaño que tiene que ver con lo económico y no solamente con lo económico sea normal. Es decir, hablamos de publicidad engañosa como si hubiera una publicidad que no fuera engañosa. Todas las publicidades son absolutamente engañosas. Es decir, cualquiera de nosotras y nosotros se sienta ahora mismo delante de la televisión y ve pasar un anuncio tras de otro y todos son engañosos. Y yo me comprometería a hacer una sesión a tal hora en tal cadena de televisión y a demostrar que todas esas publicidades que pasan son engañosas porque ni ese agua viene del Pirineo, ni ha sido tratada de no sé qué manera, ni esa bebida espirituosa no afecta a la salud de la gente, ni ese producto de no sé qué es así, ni ese coche no emite nada a la superficie ni en su creación ni posteriormente, Y además te hace feliz y y que no. además te hace feliz, eso es lo Mm, peor, ¿no? Cuando mm, encima las cosas te hacen feliz. ajá. Entonces, yo creo que estamos, pues eso, es decir, lo grave de este asunto es que podemos, o sea, me recuerda en determinados momentos a la Iglesia Católica oficial, ¿no? Con perdón de la gente católica que se lo cree que, bueno, que tiene fe y que todas estas cosas, con ese tema del perdón de los pecados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eh, y esto es algo parecido, ¿no? Es decir, si ahora pillamos a estos tres, o si me pongo en el otro lado y soy de la derecha y hemos pillado a estos tres y eso hace que el gobierno caiga, pues entonces parece que esto es el mejor de las sociedades, pero es que no, es que mañana se pillarán a cuatro o lo que es peor, no se pillará a nadie porque sabrá hacerlo mucho mejor, ¿no? Porque evidentemente los de estos tres vamos, es de cuñadismo absoluto, ¿no? Mm. Entonces, el tema clave que tenemos aquí es que vivimos en una sociedad que es corrupta, o sea, que está basada en la corrupción, que su base es la corrupción y especialmente la corrupción económica, por no entrar, que podríamos entrar y tendríamos otro programa en todo el tema de lo que es la corrupción ética. Como evidentemente la solución es acabar con el capitalismo y
comprenderás que eso no lo tenemos muy a mano, ¿no? Y dado que parece ser que a los políticos que tenemos ahora mismo en el Parlamento, salvo alguna excepción, les cuesta un poquito ver cómo podrían paliar esa corrupción sistémica, pues yo he decidido aquí, desde mi humilde condición de persona que también me considero política, de intervención política, pero de otra manera, pues sugerir, no sé, 4 o 5 cosas que se podrían hacer desde el Parlamento, ¿no? Seguro que alguien me dirá, oh, este tipo de ley a lo mejor tiene no sé qué cosa. Bueno, no, habrá que buscarse las garrofas para hacer alguna ley o alguna cosa. Primer elemento, hay que suprimir los aforamientos de los diputados y diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, etcétera. Es decir, hay que hacer una ley que elimine los aforamientos por los delitos exclusivamente económicos. Punto. Creo que la única condición para mantener un aforamiento es por un delito político. Y en ese aspecto creo que existe razones más que suficientes para poderlo mantener, ¿no? En segundo lugar, creo que tiene que haber un control exhaustivo de las economías, no únicamente de los partidos, que se supone que ya lo hace ese tribunal, pero que parece que algunas cosas se les escapan. Por tanto, hay que reforzar eso, pero hay que hacer un control exhaustivo de las economías de los políticos profesionales. Y eso quiere decir que cuando un señor se niega a explicar cuál es su economía, automáticamente debería perder su condición de diputado o diputado. Automáticamente. ¿Qué, Automáticamente. qué sería explicar cuál es su economía? Porque hay algunos que no han Eh, declarado todo lo que tienen. Efectivamente, se supone que tienen que declarar, pero hay una parte que sabemos que no lo hacen ni en España ni en Europa. ¿Eh? Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que se crea una figura de la fiscalía o unas figuras de la fiscalía de gente que sabe de estas cosas y que tú me presentas a mí, presentas ante el Parlamento y luego el Parlamento o el ayuntamiento o lo que sea, tiene un grupo de personas o una persona, si el ayuntamiento no es muy grande, con conocimientos suficientes y con posibilidades reales de comprobar si eso que me estás diciendo que tienes cuando entras, que tienes al año siguiente, que tienes al año siguiente, que tienes al año siguiente y que tienes hasta que te vas, es exacto. Y en el momento en que se demostrara que eso no es exacto, eso debería ser condición, primero, si no lo enseñas, condición suficiente para salir. Y si falla, condición suficiente para salir si no se rectifica. Y si no hay delito detrás, ¿no? Eh, eh, Tercera cosa que se me ha ocurrido. Hay que hacer una, ya sé que se ha dicho que es muy complicado, pero me es igual. Es decir, las cosas que se quieren se hacen, como las leyes de amnistía, por ejemplo. Y no me refiero a las últimas, sino a la primera. Eh, Legislación específica referida a las empresas con, con casos de corrupción. Y cuando hablo de específica y casos de corrupción, digo que no solamente afecten al personaje de la empresa que ha participado en el proceso, porque es muy fácil, imagínate para Florentino Pérez, por ejemplo, o para ahora que hablamos de Acciona, o ahora que hablamos de ese grupo de hospitales tan amigo de la señora Díaz Ayuso, pues evidentemente el presidente o el CEO no van a participar en esas charlas, ¿eh? Va a ir alguien inferior. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que las medidas sean contra ese inferior que ha hecho la cosa, para que no la vuelva a hacer, contra el máximo dirigente o la máxima directiva de esas empresas y contra la propia empresa que debería tener una penalización por la cual no podría hacer acuerdos con las instituciones y con las administraciones durante un periodo de tiempo largo en función de lo que se hubiera defraudado o llevado. No con aquella administración con la que le ha hecho, con ninguna administración, desde mi punto de vista. Y Eh, alguien ha dicho, bueno, cambio sí, de nombre de la vale. propiedad, Bueno, me hago otra empresa y bueno, la he yo librado. me atrevo a redactar eso. Si un grupo
de jueces y de abogados me echan una mano y ya buscamos la manera de que eso no pase. Ya sé que hay muchas maneras y que seguramente que alguien se te va a escapar, pero por lo menos unos cuantos no se van a escapar. Y ya sabemos que tienen muchas formas de cambiar de sociedades, de inventarse sociedades nuevas, etcétera. Pero si igual, de la misma manera que una persona que hace un hurto normal, normal, de estos de necesidad, por decirlo de alguna manera, y resulta que se va a la cárcel y que tiene ahí una ficha para toda su vida, pues que pase exactamente lo mismo. Ya sé que luego la nueva sociedad la pueden hacer la mujer de este, la suegra del otro, la parienta de aquel y la chica de imagen del otro. Lo sé, pero bueno, la UCO es muy lista cuando quiere, es decir, que todo eso también se podría corregir, ¿no? Y buscar. Control absoluto de los lobbies económicos, es decir, los parlamentarios, y no me estoy refiriendo únicamente al Parlamento de español, sino a todos los parlamentos, a los grandes ayuntamientos, etcétera, tienen que tener una agenda pública. Todo el mundo tiene que tener una agenda pública. Y en esa agenda pública hay que reflejar todas las reuniones, sean en el Ventorro o sean donde coño sean. Todas las reuniones con toda la gente. De manera que cualquier ciudadano o ciudadana en un momento dado, pero especialmente fiscalías, policía judicial, etcétera, tengan acceso a con quién se ha reunido cada persona. Lo que no puede ser es que supuestamente en el Estado español no existen lobbies económicos, pero que sepamos claramente, de manera fehaciente, que la mayoría de parlamentarios de la derecha y de la extrema derecha se están viendo todos los días con grupos de presión económica y que una buena parte de lo que se llama izquierda también lo está haciendo. Y sé que se puede hacer fuera del Parlamento, lo sé, y que te puedes ir a tomar unas copas y hacer eso. Bien. Por lo menos que no sea O fácil, esquiar o ir a esquiar, etcétera. o Sí, en el sí, sí, sí. yate, etcétera. Vale. Claro, claro, claro. Mm. Todo eso está bien, pero por lo menos vamos a sacarlo de ahí y luego vamos a ver qué más cosas pasan, ¿no? Y, mira, se me ocurrían, no sé cuántas he dicho, 4 creo que he dicho, y 5, así lo iba haciendo mientras que iba preparando el programa, ¿no? O sea que si me dan un poco más de tiempo, pues hago más. Tengo alguna muy divertida que voy a explicar ahora al final. Priorización de la economía social. Si ante un caso, ya sé que el aeropuerto, la economía social va a tener pocas posibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mayoría de ayuntamientos sí que tienen muchas posibilidades porque muchas veces lo que hay que hacer no exige grandes cantidades de inversión inicial, etcétera. Es decir, que los ayuntamientos especialmente pudieran priorizar que ante cualquier obra, que ante cualquier cosa, la economía social tuviera un plus por delante de las grandes economías que además luego al final acaban presentándolo a través de una UTE o a través de una empresa pequeñita, pero que ellos controlan de alguna manera para hacer determinadas actuaciones y determinadas obras. Creo que hay muchas maneras de hacerlo. Lo que pasa es que lo que hay que tener es ganas de hacerlo. Evidentemente, si haces todo esto, ya no es que seas bolivariano, sino que directamente eres anarquista de los del 36, ¿no? Está claro, yo no tengo ningún problema con eso. Y no sé, se me ocurren más cosas, ¿eh? Se me ocurren, pues eso, no sé, que agentes fiscales vayan a los campos de golf. Y si encuentras en el campo de golf a alguien que no debería estar allí, jugando con alguien, pues que no debería ser su amigo, no sé, yates, Pal- darte, poner palcos de fútbol. palcos de fútbol, Mm. ponerte cremita con alguien, es Sí. decir, sí, Ujú. es decir, que eh, igual que el Estado tiene un especial interés y además lo defiende y lo defiende la socialdemocracia,
que pueden tener gente infiltrada en los movimientos sociales y en los sindicatos porque Ujú. somos muy peligrosos y peligrosas, Mm. ¿eh? Aquí realmente los peligrosos son estos. Y entonces, pues que se haga lo mismo. Y si no los quieren infiltrados, pues que no los infiltren. Me es igual, que lo hagan a cara descubierta. ¿Eh? Pero está claro que, que alguna manera de regenerar esto es esta. Y no que el presidente llore, que se sienta apenado porque dos personas de su confianza no sé qué, o que me parece bien, me parece bien, o que Rufián diga esto lo solucionamos con más edificación, más edificación, más edificación, más medidas sociales. Desde luego, este gobierno y otros y todos tienen que hacer más medidas sociales, pero que tienen que meterse con lo que tienen enfrente. Si no, no va a haber solución, no va a haber solución, no va a haber. O sea, mientras haya capitalismo, no va a haber. Lo único que podemos hacer es tener, que no es poco, una sociedad más parecida a esas sociedades de la Europa del Norte, donde tampoco es que sea una auténtica maravilla, especialmente a partir de los últimos 20 años, pero en esas sociedades que en los rankings internacionales de la corrupción o de la gestión, de la transparencia en la gestión, están por encima de nosotros. Es decir, lo mínimo que se puede plantear un presidente del gobierno al que le han pasado estas cosas y un presidente del gobierno y los partidos que están a su lado dándole apoyo es: nos comprometemos en 3 años en ser el número uno en la transparencia mundial. Eso es lo mínimo. Ese es un objetivo que la gente se puede creer, ¿no? No, se puede creer. A lo mejor no lo consigues en 3 años, pero es un objetivo que yo pienso, por lo menos a mí, mira, me molaría, no como solución final, porque sé lo que hay detrás de todo eso, pero molaría. Lo otro son, pues, lágrimas de cocodrilo, tú tienes más casos, ya veremos cuando salgan los tuyos, entonces sí que me voy a reír. No, no. Es decir, sí, o sea, la enseñanza de esto es: si dos personas de tu absoluta confianza, que han sido secretarios de organización de tu partido, hacen esto, ¿qué no puede hacer alguien que no sea de tu absoluta confianza? Y tal. O sea, estas personas en ningún momento, o sea, lo que se tomaran y las huelgas que se corrieran, etcétera, eh, no tenían ningún problema ético, no se daban cuenta de qué consecuencias podían tener. Pues parece ser que no. Entonces, si ese tipo de personal existe y además suelen ser trepas y la política es muy normal aplaudir a los trepas y proyectarlos, pues tengamos una sociedad donde por lo menos eso esté penalizado, pero esté penalizado seriamente. ¿Eh? Porque, bueno, porque ya sabemos, ahora hay alguna gente que hizo cosas en el País Valencià que ya se está poniendo como recambio en el Partido Popular, con lo cual, pues imagínate tú dónde vamos, ¿no? Entonces, quiero decir, las penas tienen que ser muy duras, los controles tienen que ser muy, muy arduos y eso significa, por tanto, aumentar, bueno, dedicarle dinero a eso, dedicarle dinero. Es decir, puedes decir que tienes una inspección fantástica, que seguramente la tenemos, pero que seguramente que está absolutamente falta de personas para poder llevarlo a cabo. Entonces, o hay un proceso de regeneración serio, o esto no se lo cree ni Dios, y evidentemente la hostia para la izquierda, no solamente para el PSOE, puede ser fuerte en el 26, en el 25, en el 26 o en el 27. ¿Te sientes incluido en esa En los izquierda? que van a dar la hostia o en cuáles. Los que se van a llevar la hostia. Si esto sigue así, es decir, podríamos como libertarios, como militantes anarcosindicalistas, anarquistas o alternativos, esta izquierda que se mueve al margen de que también se va a llevar la hostia o no. Se lo preguntaba ayer a otro compañero, a nuestro Yo amigo. creo, sí, yo creo que sí, por algo
que iba a explicar en la segunda parte, ¿no? En primer lugar, yo creo que, que también tenemos problemas, ¿eh? No de esta magnitud, pero que también tenemos problemas y que los hemos tenido en algún momento. Mm. Y por tanto no estamos a salvo. O sea, yo no he hecho este discurso desde desde la desde el planteamiento de de que los que estamos en el anarquismo y en el anarcosindicalismo somos personas perfectas, absolutamente. Angelicales, libres de todo. No, no, yo sé que no y lo he comprobado a lo largo de mi vida, por desgracia. Y también he tenido personas de mi absoluta confianza que me han hecho putadas, ¿no? Mm. Eh, y bueno, Vale. y Eh, putadas que afectaban, que me afectaban a mí personalmente, porque además era amigo, o creía que era amigo, y que afectaban a una consideración, ¿no? En un momento dado. Y vamos, no tengo mucho problema en explicarlo sin dar nombres, ¿no? bien. Pero, pero, pero creo que nos va a afectar por el otro lado, ¿eh? Por la vertiente política que tiene todo esto, en en el sentido político más rastrero, ¿no? De futuras elecciones, de resultados electorales y tal, que a mí es la parte política que en principio menos me interesa, pero que tiene unas consecuencias, y era el tema que traía como segundo tema, un poco para que veamos qué es lo que puede pasar. No sé si nos va a dar tiempo o no nos va a Pues dar vamos a tiempo. hacer una excepción, no vamos a poner ni música y podemos dedicar a ese segundo tema 6 o 7 minutos, como mucho. Vale, ¿Te atreves? vale. Sí, 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 Vale. hago un resumen. Haces un resumen y si no, no nos cabe. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Hoy sin música, de separación, el segundo tema que propones es el auge de la extrema derecha y lo que conlleva eso con los derechos laborales. Y te vas a basar en un informe de la CIT. Ahora explicas un poco y Sí, por favor adáptate al tiempo porque si no nos salimos y no tú puedes. me cortas. Vale. Bueno, el informe es muy reciente, es de este mismo mes. La Organización Internacional del Trabajo tiene un foro que se llama Conferencia Internacional del Trabajo, que hace un análisis de la situación del trabajo en todos los países del mundo, al menos en todos los que se dejan observar, ¿no? De alguna manera. Y una de las conclusiones del análisis de este año es que han retrocedido todos aquellos países en los cuales, todos aquellos estados, perdón, en los cuales la influencia de la extrema derecha, sea directamente porque han llegado al gobierno o sea porque están influenciando al gobierno que están en estas circunstancias, ha empeorado las condiciones laborales. Esto serviría para las condiciones sociales. Hoy no tengo suficientemente argumentario, pero me sirve. Y esto, quiero que conste, no sirve para que yo esté defendiendo al presidente Sánchez ahora mismo. Digo, qué consecuencias puede traer, ¿no? Que, que la corrupción se instale, etcétera. Ejemplos. Bueno, ellos ponen unos números, ¿no? Pero no voy a entrar en los números porque ya sé que a ti no te gustan y que además dices que es muy difícil que se entienda. Voy a poner ejemplos. Finlandia, donde en estos momentos gobierna tal. Se reducen las huelgas a un máximo de 24 horas. Ninguna huelga puede durar más de 24 horas. Y si es parcial, como máximo 24 horas. El sector de transportes y el sector de ferrocarril y el mar son considerados sectores esenciales, al estilo de la enseñanza, la sanidad y tal, con lo cual tienen servicios mínimos máximos, ¿no? En caso de una huelga. Las huelgas, las multas por declaraciones de huelgas ilegales se aumentan no solamente para las organizaciones a niveles de cientos de miles de euros, no solamente para las organizaciones que las convocan, sino que los participantes y las participantes en esas huelgas pueden tener multas de entre 200 y 500 euros. Italia. Se criminaliza cualquier acción que signifique bloqueo, no bloqueo necesariamente querido,
de los ferrocarriles y las carreteras, con una legislación que llevaría a que las personas detenidas por esa circunstancia podrían estar en prisión entre 6 meses y 2 años. Evidentemente 6 meses no entrarían, 2 años sí entrarían. Y en estos momentos tienen un proyecto de ley por el cual la policía dispondrá de todo tipo de dispositivos de vigilancia para el orden público, para el mantenimiento del orden público, tipo 1984, pero a tope. Bélgica, está en estudio la prohibición de cualquier tipo de manifestación y han establecido una ley que tiene un texto fantástico que eh, será penalizado cualquier ataque malicioso a las autoridades estatales. Aquí, pues, sí, malicioso. Por ejemplo, hablar mal del presidente. Yo qué sé, hacer una convocatoria por cualquier cosa por el estilo, ¿no? Estados Unidos. El presidente del Estado, que ya sabéis cómo se llama, puede no aprobar convenios colectivos. O sea, convenios colectivos pactados entre las empresas y los sindicatos. El presidente del gobierno ya ha hecho ofertas económicas para abandonar la administración, por encima de los $80.000. El presidente del gobierno puede hacer despidos en el sector educativo, como está haciendo, o despidos en otros sectores de la administración, simplemente porque le conviene con su normativa para tal. Bueno, esos son, yendo muy rápido porque me lo pides, esos son algunos de los ejemplos que pasa con nuestros derechos laborales. Pensar que no va a pasar cuando tú hablas de consecuencias, ¿no? De todo esto. Y vuelvo a repetir que esto a mí no me sirve para lavar la imagen de nadie. Es decir, si quieren lavar su imagen, que la laven y que la laven con medidas realmente radicales. Ya no les voy a pedir medidas revolucionarias, eso está fuera de lugar y de su mente, pero sí con medidas radicales. ¿Qué nos puede pasar? Porque aquí el problema no está en si manoteo, si tal, si luego ayudo a determinados empresarios o no. Es decir, es todo lo que viene detrás. Y lo que viene detrás es una agenda durísima en estos momentos, muy dura, para fundamentalmente para los derechos laborales, pero también para los derechos sociales, ¿no? Entonces me parece que hay gente, y quiero acabar con eso, que está fuera de este mundo y que no lo entiende. Es decir, que acabo con una imagen que me parece la mejor de todas. Hace unos días la empresa Globo celebraba su 10º aniversario de estancia en España y lo hacía en Barcelona. Y ahí estaba el secretario general confederal de la UGT y el secretario general de Comisiones de Cataluña. Yo creo que hay una parte, no solamente hay una parte de la socialdemocracia que no acaba de entender lo que está pasando, sino que hay una parte del sindicalismo institucional que no acaba de entender lo que está pasando, probablemente porque forme parte del problema más que de la solución. Pero bueno, podemos argumentar aquella cosa de vinieron a por los negros, pero yo no era negro, vinieron a por los judíos, pero yo no era judío, de aquel pastor protestante que no se llamaba Bertolt Brecht, como dice la mayoría de la gente, sino que tenía otro nombre. Y, Louis y Meyer. sí, exactamente, ¿no? Porque normalmente hasta en eso lo hacemos mal y nos olvidamos del originario. Entonces, yo quería traer este tema precisamente por eso, porque creo que es una consecuencia. Es decir, se crea una historia que tiene una base real, ¿eh? Pero que esa base real afecta sobre todo al propio sistema, ¿no? Que es el que es corrupto, pero se lo echas en cara a una determinada gente y a partir de aquí entras en una dinámica que no tiene freno. Y esa es la parte que yo creo que más nos puede afectar a nosotras y a nosotros porque solemos ser una gente que está en la calle, solemos ser una gente que reivindica y solemos ser una gente que lucha. Y a pesar de que no seamos corruptos, vamos a recibir Bien, lo que no van a recibir los corruptos. eso es. Quizás este tema valga la pena ampliarlo más otro día, empezar por él y dedicarle más tiempo, pero hoy se nos acabó. Así que, Emily.
Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Que vaya bien. Hablamos, si no pasa Sí, nada, como siempre decimos, la semana que viene. Y nada, muy bien. Pues gracias por recibirme y por acogerme también en esta casa. para eso estamos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora.